hace una estimación del error del modelo final que nos entrega, que es el modelo con todos los datos. El modelo con todos los datos. En todos los procesos. Mira, siempre es básico. Siempre cuando uno entrega un modelo, entrega un modelo que genera con todos los datos. ¿Ya? Principio básico. ¿Por qué? Porque a mayor dato, mayor información para generar un modelo. ¿Sí, yo no, ¿te fijas? ¿Qué? ¿Queda claro? El modelo que yo voy a implantar, el modelo que yo voy a poner en producción, ¿cierto? Va a ser el modelo con todos los datos. ¿Ya? A menos que hubiera algún conjunto de datos anómalos con defectos, con errores que yo decía sacar explícitamente. ¿Ya? Ahora, para estimar el error de ese modelo que voy a poner en producción, ¿ya? Yo uso validación cruzada o Fortran. O sea, el resultado de la validación cruzada es una estimación del error, no un modelo, es una estimación. ¿Okay? Y en ese proceso uno construye 10 modelos más chiquititos, saca menos datos cada uno y saca un promedio. ¿Ya? Espera, déjame un segundo, ¿te queda claro? Sí. ¿Ya? Pero el modelo final es el modelo con todos los datos. El proceso foldado de validación cruzada es un proceso de estimación del error de ese modelo final. ¿Ya? ¿Qué hagan así? Sí, tiene si el video con un tamaño que es precavido, sería con la estimación que tenga mayores errores. Exactamente. Pero lo que pasa es que en validación cruzada uno saca un promedio, por ejemplo, si uno hace una validación cruzada de 10 polvos, ¿cuántos modelos va a construir? Pregunta, si uno hace 10 modelos, una validación cruzada de 10 polvos, hace 10 modelos. ¿Es cierto? Hace el total y los otros 10. Claro, o sea, en el proceso de validación uno construye 10. Finalmente construye un onceavo para entregar. Pero en el proceso de validación uno construye 10 modelos. ¿Ya? Y para cada modelo estima un error. Por lo tanto, el error general es el promedio del error de esos 10 modelos. ¿Ya? Ahora, los intervalos de confianza, uno siempre genera un intervalo inferior y superior para el error. ¿Igual es que elige? Superior. Ahí va un poco la respuesta tuya. Ya. ¿Más preguntas de la prueba? ¿Hay la prueba? ¿Hay parte de concepto y parte práctica de eso? ¿Perdón? ¿Hay parte de concepto y parte práctica? Claro, la prueba, el ayudante menciona una guía, ¿se acuerdan? Que había una serie de definiciones. Seguramente yo les voy a preguntar por definiciones. ¿Ya? Y para ustedes, cuando yo les pregunte una definición, un concepto, puede ser muy simple, pero tiene que estar bien definido. O sea, a mí, mire, cuando yo les pregunto un concepto, lo primero que hay que hacer es clasificar ese concepto en un concepto más amplio. Eso es una definición. ¿Qué es lo que es foldado? Es una técnica de estimación de desempeño de modelo. ¿Ya? Y después sigue la descripción. ¿Ya? ¿En qué consiste esa técnica? ¿Me explican? Y así en el curso hemos visto, oye, por ejemplo, ¿qué es un separador? ¿Eh? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un árbol de decisión? ¿Qué es un...? Ya. El segundo dato, estudien de la lectura que les di. La lectura que les di, ¿ya? ¿La de control 3? La misma lectura para el control 3, ¿ya? Cubre toda la materia que hemos visto en la clase, ustedes se fijan. Y está clarísimo. O sea, es muy buena lectura. Se estudien de ahí, estudian de los PPT de la clase, ¿ya? Y estudian de los ejercicios que hemos subido, ¿ya? Tienen suficiente ejercicio, o sea, yo creo que realmente hay un ejercicio, hay unas pautas de las pruebas que subí, hay ejercicios de una guía. Y profe, otra pregunta, ¿la ganancia siempre es positiva? La ganancia de información siempre es positiva. O sea, siempre tiene una ganancia de información, independiente que... Y mayor igual que cero. ¿Se acuerdan que demostramos en clase? Yo les dije que hay la ganancia de información siempre es mayor que cero. Eso es un teorema, no lo que mostramos. ¿Se acuerdan de los días de tarea? ¿Alguien lo hizo? ¿No? ¿Alguien lo es un tema algebraico, o sea, hay que pensar. Yo creo que es un problema muy difícil, no lo voy a poner en la prueba, y es un problema más difícil que lo mataría, pero sí el concepto de la ganancia de información, ¿qué es lo que es la diferencia entre la entropía de los datos del conjunto al cual yo quiero agregar un separador? ¿No es cierto? ¿Cuánto disminuye una diferencia? ¿Cuánto disminuye esa entropía cuando agrega un separador? Profe, ¿sí? Pero cuando uno quiere hacer cuando hace la poda, igual ya después del error, le pongamos Gini. Antes y después de sacar el nodo, ¿sí? Pero es como lo mismo que sacar la ganancia, ¿no? No. ¿Por qué? Porque la poda es al revés de la ganancia de información. La poda es, yo tengo un separador
¿Ya? Yo tengo un separador que ya lo agregué, o sea, le agregué al árbol, le agregué una rama, le agregué separadores, lo hice crecer, tengo un árbol muy grande. ¿Ya? Y ahora yo quiero ver si me conviene ir cortando ramas, o sea, es al revés, me conviene eliminar separadores. ¿Ya? Y para eso yo comparo, hago una estimación del error de la rama y después hago la estimación de reemplazar esa rama por un nodo. Y lo comparo. Pero para ese nodo, ¿no? Para ese nodo. No para nada. No, claro, porque cuando uno poda, va podando de abajo hacia arriba, no por nodo. Uno dice, bueno, parte por los nodos más de abajo, en ese proceso sigue hacia arriba. ¿Y qué error calcula, profe? ¿Como un error, el error simple, no? Bueno, le hicieron un ejercicio en la ayudantía, ¿no? Hay un ejercicio en detalle, está en la pauta. En la pauta de la prueba 1 hay un ejercicio completo. O sea, les recomiendo que se junten y lo revisen ese ejercicio. ¿Ya? Pero en el texto salía que había una boda que era inicial. ¿Ya? Pero nunca salió el mero como el criterio que se ocupaba para poder inicialmente. ¿Cuál? Lo que se llama prepoda. No, post-poda. Post-poda es cuando tú construyes un árbol grande y lo podas. Prepoda es cuando tú paras la construcción del árbol. O sea, no alcanzas a construir un árbol grande, tú lo paras antes. ¿Ya? Y la prepoda es una heurística, o sea, uno dice, por ejemplo, yo voy a parar el árbol cuando tenga menos de tantos nodos en un árbol. Ya, es que hay una duda con eso, porque en el texto salía que era mejor hacer una prepoda que ir midiendo por las medidas de desempeño, entropía o ese tipo de cosas. ¿Ya? O sea, porque los estudios han demostrado que llegaba mejor al resultado. Era eso que salía ahí, ¿cuál es la razón de eso? ¿Por qué llegaba mejor al resultado? A ver, que no entiendo la pregunta, ¿me voy a especificar bien? ¿Por qué llega mejor al resultado hacer una prepoda que hacer post-poda? Que ir construyendo el árbol y ir midiendo, o sea, ir extendiéndolo, midiendo la entropía u otro tipo de medida de desempeño como eso. ¿Por qué? Sí. A ver, muy interesante, quizás por qué no. Porque, cuando tú agregas un separador en un árbol, ¿no es cierto? Siempre hay un mejor separador. Porque el separador que tiene mayor ganancia de información. ¿Ya? Siempre hay uno, es un ranking. Sin embargo, que haya uno mejor no significa que sea bueno. ¿Ya? Yo podría agregar un mejor separador, pero la ganancia de información es chiquitita. ¿Ya? Y en la práctica me conviene pararla en la construcción. El concepto de poda es pararla. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando uno poda, uno discrimina cuándo para. Cuando uno construye el árbol, agrega siempre un mejor separador. Llega un momento cuando tú vas agregando separadores, que se agregan separadores, que los separadores de ganancia son demasiado chiquititas. Sí, pero eso era distinto, porque eso era una condición de stock que uno le decía ya, si me da, por ejemplo, si uno ponía un umbral, esa era una posible solución, era poner un umbral. Pero la que decía que era mejor era la prepoda, y eso es lo que no entiendo, porque la prepoda puede ser mejor. Bueno, la prepoda es eso, exactamente poner un umbral. La prepoda es parar, cuando tú vas construyendo el árbol, tú paras, por una condición, que es una heurística, una condición. Eso se llama prepoda. Y la idea, les repito, ¿por qué uno prepoda un árbol? ¿Ya? Porque si uno deja el algoritmo operar, siempre va a agregar un separador. ¿Me entendió, no? Porque siempre ranquea el mejor separador. Ahora, ese separador puede ser malo. ¿Ya? Puede competir, la conveniencia en términos de capacidad predictiva puede ser no agregar ese separador. ¿Okay? Entonces, por eso existe la prepoda. O sea, paremos de construir, porque aunque haya un mejor separador, el separador con respecto a los datos de prueba que yo estoy hablando. Una condición que en el libro se ve que es mejor la post-poda. Porque claro, dice que la prepoda trabaja con un árbol que todavía no existe en su totalidad. En cambio la post-poda trabaja con un árbol que está completamente. Claro, lo que pasa es que la post-poda es mejor que la post-poda es porque prepodar. ¿Por qué? Porque la prepoda, cuando yo tengo un nodo, digo, ¿lo voy a expandir o no? Entonces yo analizo todas las posibles separadores. ¿Ya? Entonces yo digo, mira, no hay ningún separador que si yo lo agregue me genera un mejor árbol, separo. Eso es básicamente lo que dice la prepoda. Si yo lo agrego cualquier separador de los que tengo disponibles, voy a generar un nuevo árbol que va a ser peor que el anterior, en términos de capacidad predictiva. Por eso paro, ¿no es cierto? Sin embargo, podría
y agregarle otro más, y la combinación de esas tres variables genera una regla que sí mejora la capacidad predictiva. Estamos por el mismo control que no se pueda elevar con más variables. No, esa es otra razón. Pero lo que dices tú es lo siguiente. Uno es mejor post-poda que pre-poda, porque uno deja que las variables se combinen, ¿ya? Para mejorar la capacidad predictiva del modelo. ¿Ya? Y después, una vez que se usa la combinación, uno va analizando y podando. ¿Okay? En cambio, en pre-poda, uno no permite la combinación lateral, uno analiza cada separador por separado. ¿Okay? ¿Ya? Ahora, la razón de por qué se poda de abajo hacia arriba es una muy buena pregunta, se lo dejo a la tarea. ¿Por qué se poda de abajo hacia arriba? ¿Está explicado en transparencia? ¿Está explicado en transparencia? El proceso se queda con lo mismo, porque si yo puedo desde más arriba, pierdo posibilidades de más abajo. Exactamente. Si yo parto podando desde arriba, voy a perder algunos árboles de abajo y más se puede. En cambio, si yo podo de abajo hacia arriba, cubro exhaustivamente todo lo posible. Y me quiero siempre para mejorar. Por eso hay un ejemplo y anoten esa pregunta. ¿Por qué? Pregunta para que estudien. ¿Por qué los algoritmos de POA construyen algo y van podando de abajo hacia arriba? ¿Me entienden? ¿Qué quiere decir? Que eligen el nodo que queda más abajo y es el que parte el POA. ¿Ya? Y siguen podando hacia arriba. ¿Ya? Pregunta a la prueba. Segunda pregunta. Anoten preguntas. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué en general es mejor hacer post-poda que pre-poda? Tercera pregunta, defina pre-poda y defina post-poda. Hay tres preguntas que la segunda es ¿por qué en general conviene implementar post-poda que pre-poda? Segunda pregunta. Tercera pregunta, defina, en realidad la primera pregunta la tercera vas a hacer la conceptual. Defina qué es lo que es la pre-poda y defina qué es lo que es la post-poda. Defina lo que es sobreajuste. ¿Recuerdan? Sobreajuste, eso está en la lectura, eso lo pasé a ver, ¿qué es sobreajuste? Por lo mismo. ¿Ya? A ver, pregunta qué es sobreajuste. Cuando la paranoia es cuándo, ¿qué es lo que es? Ese concepto, ¿qué concepto se Cuando un modelo es demasiado la paranoia es cuándo, sí, igual que un modelo se ajusta demasiado. Oye, ¿qué es lo que es la risa? Es cuando uno encuentra algo. Es el momento en el que el árbol ya se empieza a generalizar demasiado lo Claro, el sobreajuste es una condición de un árbol, un modelo está sobreajustado, es una propiedad o una condición cuando el modelo, ¿no es cierto?, tiene un buen desempeño en los datos de prueba, pero un mal desempeño en los datos de entrenamiento. Perdón, al revés, un buen desempeño en los datos de entrenamiento y un mal desempeño en los datos de prueba. Esos árboles que tienen muy buen desempeño en los datos de entrenamiento, bajo error en los datos de entrenamiento, ¿ya? Y un error alto, ¿ya?, en los datos de Eso es lo que la prueba, ¿no? Es cuando la han memorizado. Claro. Pero se define formalmente así: son modelos que tienen muy buen desempeño en los datos de entrenamiento y mal desempeño en los datos de prueba. O sea, le creen demasiado a los datos de entrenamiento. Creo que una pregunta que se le viene ya parece que no la escuché. ¿El modelo al final se probaba con los datos de entrenamiento y con los de prueba para estimar el error? ¿Con los dos tipos? No, el modelo se construye con los datos, o sea, el modelo final se construye con todos los datos, o sea, en principio. Listo, punto A. ¿Cuál es el error de ese modelo final? Yo separo los datos en datos de entrenamiento y datos de prueba. Construyo un modelo más, otro modelo con los datos de entrenamiento y estimo el error de ese modelo con los datos de prueba. Y ese error que obtuve, el cálculo de intervalo de confianza, ¿ya?, y el límite superior, obviamente, siendo pesimista o conservador, es el error que yo estimo para mi modelo final. Tengo otro más que el Tree Replication Problem. ¿Sí? ¿Tiene alguna solución? Sí, tiene. La solución es utilizar otro tipo de modelos, son los que se llaman reglas específicas. Es un modelo intrínseco al árbol de distribución. La tarea para acá es investigar el Tree Replication Problem. ¿Y ¿En qué consiste? ¿En qué consiste estudiar eso? ¿En qué consiste el Tree Replication Problem? Cuando se empiezan a duplicar la Está aplicado. Está Está aplicado en la lectura. Pero cuando se empiezan a generar de nuevo Se regenera una copia del mismo árbol en otra zona. Hay un sistema que se llama inducción constructiva. ¿Sí?
¿Cómo se compara eso a hacer, por ejemplo, ya un árbol oblicuo? Un árbol oblicuo. Sí, como una función de no con un plano como Ya. Sí, lo que pasa es que los árboles oblicuos cuando el orden de decisión realmente decido siempre los árboles, si uno tiene dos variables, ¿cierto? Claro. Si uno tiene dos variables, ¿no es cierto? ¿No es cierto? El separador, los separadores de un árbol de decisión se aceptan así, ¿no es cierto? ¿Son así o son así? ¿Sí? Uno podría mover este aquí y el que llevamos. ¿Ya? Entonces al final un árbol de decisión es una combinación de separadores así, ¿cierto? ¿Bien? Si uno tiene más de dos variables son nivel plano. ¿Sí? Son nivel plano. Sí, pero claro que básicamente una variable es constante, ¿cierto? Pues una variable es constante, ¿no? En cambio, lo que tú dices es lo siguiente, cuando uno tiene, por ejemplo, situaciones en que, por ejemplo, uno podría tener esto, ¿cierto? Dos clases así. La separación natural acá es una recta. ¿Sí? Entonces, los árboles son el menos J48 exitoso y los algoritmos más conocidos nos permiten separar con recta. No, porque la separación con una recta, uno tendría que crear una nueva variable, que sea una combinación lineal de estas dos variables. ¿Explica? ¿Okay? O sea, una nueva variable, supone que estoy aquí y estoy y. Yo podría crear una variable z, ¿no es cierto?, que sea igual a x más y, por ejemplo. Pero, profe, eso ¿Sí? ¿No es cierto? Yo creo una nueva variable en un punto alto. Y ahí puedo agregar un separador que diga z mayor o igual que k. Pero eso Entonces z mayor o igual que k. ¿Explican? ¿Sí? Entonces, esa es la técnica. Uno a veces cuando la repetición tiene esta limitación, uno puede agregarle en una tabla anterior, le agrega una variable, combinación lineal de variables, para que pueda hacer este tipo de. Pero, profe, eso es como mezclar un árbol con una construcción inductiva, ¿no? El libro sería que la construcción inductiva era como cuando uno agrupaba, no sé, pues ya, varios atributos en otro para que. Eso se puede mezclar. Se puede mezclar, pero hay algoritmos de repetición que te permiten agregar separadores así. O sea, mira, los separadores de la repetición son típicamente X, ¿no es cierto? Así. ¿Ya? Yo podría tener un separador que sea una combinación lineal, por ejemplo, X más Y, ¿no es cierto? Menor que K y mayor que K, ¿no es cierto? Este tipo de separadores y algoritmos de repetición no son los que hemos visto nosotros. Si les hago una pregunta al respecto, les voy a explicar. Claro. En ese sentido, uno dice que los árboles tienen un sesgo. ¿Qué sesgo tienen? Que siempre se paran con nivel plano. Ahora, esto acá también podría ser una curva. ¿Bien? Entonces, uno para capturar esta línea tiene que hacer un árbol muy grande. Si yo quiero capturar esta línea, esa separación natural, ¿ya? Mi única posibilidad es generar un árbol muy grande, con muchos separadores, muy complejo. Cuando tengo un modelo lineal que tiene dos parámetros. ¿Ya? Entonces, eso es ¿ya? ¿Más preguntas? Profe, el último. ¿Sí? Están buenas las preguntas en todo caso. Que cuando uno hace un árbol, ya no sé, en el libro salía como que uno podía poner el algoritmo de Fan, o otro más que era como que uno le daba la opción en el fondo del programa para que definiera cuándo parar y cuándo seguir, ¿verdad? Ya, ¿cuál es la diferencia entre eso? No, ya, voy a hacer el algoritmo Fan per se. No, lo que pasa es que el algoritmo es Kant, puramente hablando, uno para, siempre el libro. Ya. O sea, el algoritmo Kant es que te entrega mejor, o sea, mayor error de prueba. O sea, claro, el algoritmo Kant es que tiene un árbol que crece, hasta que tiene pura. Entonces, uno típicamente lo que hace es un algoritmo Kant con prepoda o con postpoda. Y por ejemplo, en la prueba, entonces en un árbol, yo les voy a explicar que la prueba tiene todo súper claro. Pero, si tienen alguna duda, yo les voy a dar todos los supuestos para que puedan. Pero usted no aprende con los algoritmos. No, yo creo que es una prueba de conceptual. Tienen que tener escribir los conceptos y ejercicio, probablemente dar un ejercicio que da más información, un ejercicio de POA. Va a estar todas las fórmulas.
no me importa, lo voy a todas las cosas. ¿Cuál es la recomendación? Lean bien la lectura. La lectura es súper buena, súper aclaratoria. Estudian bien la lectura, hagan los ejercicios de la ayudantía, háganlo ustedes. Por ejemplo, le hago una pregunta, ¿verdadero o falso? Si uno usa ganancia de información siempre obtiene el árbol más pequeño. Posible. ¿Ah? Falso. Hay un contraejemplo en la pauta de la prueba. Hay contraejemplo. Cuando uno usando ganancia de información obtiene el árbol más grande. Pero, ¿cómo usando la información? Como criterio de selección de separadores. Tú usas ganancia de información y siempre vas poniendo un separador con mayor ganancia de información. Con esa heurística, hasta llegar a nodos puros, eso no te garantiza necesariamente que va a tener la norma. Pero también hay una forma de recuperar la ganancia como ya, sobre 0,5, o sea, si está debajo de 0,5 paro. Bueno, eso es preboga. Sí, pero igual es como... Claro, si tú usas ganancia de información con el algoritmo de Scanner, o ganancia de información, ¿ya? No necesariamente van a tener algo más chicos. Y ese es ejemplo 2 de la prueba. Bien. ¿Sí? ¿Dejemos? Soy la mía. Estábamos en el autor. Y en el ejercicio y a todas las ramas también queda eso como el ¿qué pasa? ¿Qué hace una división? Por ejemplo, los valores posibles de las variables eran A y B. Ya, con valor A. Cuando uno tiene un árbol y tiene dos como valor A, realmente elimina esos dos automáticamente. El separador no me sirve. Entonces, uno lo debería juntar. Uno lo debería juntar. Si todas las alternativas del árbol tienen valor A, uno lo junta automáticamente sin árbol. ¿Cómo se llama el de separadores continuos? Como ya, no sé, la ganancia para datos con separadores continuos. Con separadores continuos. O sea, sí, con ya, la variable continua, la variable numérica. Hay dos tipos de separadores, ¿verdad? La variable numérica y los separadores binarios. Y los separadores múltiples. Y los múltiples. En los separadores binarios uno tiene un punto de corte para la binarios. Entonces ese punto de corte me define los dos segmentos. Y el segundo segmento lo recuerdan. Pero ¿cómo se ya, por ejemplo, el o la entropía? ¿Cómo se descubre ese error para ya, si tú usas un separador binario y una aplica el separador de potasio, se separa en un conjunto y el tipo de drogas, pero que no es esto. ya, la clase está mal, o sea, mal definido. el separador que se lo aplica, se separa en un conjunto y ya con eso calcula la. Bueno, ahora lo que voy a hacer en esta clase, lamentablemente tenemos pocas clases en el curso. Yo tengo entendido que la próxima semana, o no, me equivoco, la próxima semana son las presentaciones de avance. Las entregas. ¿Perdón? Las entregas. Sí, lo que hice es un ejercicio completo de principio a fin de un proyecto real. Y esto lo porque la diapo que usted mostró no estaba arriba. No estaba bien, sé que me cuento eso, se lo voy a subir. ¿Ya? Sí, lo que quiero hacer es un ejemplo concreto de cómo podría ser el proyecto ustedes de curso. ¿Ya? Así que olvídense de la prueba por minuto, piensen en el proyecto. Bueno, nosotros dijimos que tanto la presentación poliforme tiene que ser un reflejo perfecto de este proceso. Es decir, el informe de presentación tiene que tener 6 capítulos. ¿Sí? Este proceso hay una referencia en clase. ¿Lo han visto la referencia? El profesor lo va a subir. ¿Qué? Lo va a subir después. El PPT voy a subir el PPT. Pero hay un documento en clase de esto, ¿lo han visto, no? Sí, lo han visto. Sí. Pero está en inglés, ¿no? Está en inglés. ¿Perdón? Claro, de esta etapa, la única que no van a poder hacer es el libro. El libro es una cosa hipotética. Es una hipotética, pues ustedes van a decir, esto sería implementar así. Es lo único que no van a poder hacer. ¿Bien? Ya, entonces, no se pide implantar el modelo en el proyecto ruso, basta con explicar cómo podría hacerse. ¿Cierto? Ya, requisito. Requisito 1, el problema de negocio tiene que ser real. ¿Ya? Si no es posible, se puede usar un set de datos públicos, pero simulando el informe de un problema de negocio real. O sea, ustedes podrían bajar un conjunto de datos de internet
hacerlo, pero en el informe tienen que simular un problema real. Y el segundo requisito tienen que mostrar, o sea, van a tener mejor nota los que muestran mayor uso de la herramienta hueca, porque el objetivo del proyecto es doble, que conozcan la metodología, todo el cuento, y que aprendan a usar la herramienta. Futuro, o sea, yo quiero acá que ustedes aprendan, salgan de esta universidad y sepan implementar un modelo predictivo. Y quién sabe lo que van a hacer. ¿Bien? ¿Les quedan claros todos los requisitos? ¿Sí? O sea, en pocas palabras, uno elige un super problema de negocio, ¿verdad? Y no muestra en el informe que aplicó hueca. ¿Entienden, no? O sea, no muestra pantallazos, reportes, etc. No tenemos la nota. ¿Ya? Mira, el entendimiento del negocio. ¿Sí? Pero acá ahora también es con hueca, se supone que llegamos hasta la preparación de datos para este informe. Con hueca, ¿has tenido los antiguos de construcción de hueca? No, pero se supone que llegamos hasta la preparación de datos. Sí. Claro, no tienes que llegar acá, ¿no? Es modelación. No, pero para este informe. Ah, no, para este informe sí, perdón, para este informe sí. Ya, tienes razón. Ya. Y entonces, bueno, la primera fase se llama entendimiento del negocio. ¿Ya? A ver, voy a hacer aquí casi majadito siguiente, esto para que les quede todo claro. ¿Ya? Definir el objetivo del proyecto de una perspectiva de negocio. ¿Qué quiere decir eso? Definir un objetivo del proyecto, pero explicándoselo a alguien que no sabe, que no tiene conocimientos técnicos. Ese es el objetivo. Y definir el criterio de éxito del proyecto. Esto acá, si alguien no lo hace, tener mal puntaje. El criterio de éxito es ¿cuál es la condición bajo la cual, ¿ya?, el proyecto sería considerado como exitoso o no? ¿Ya? Esto es súper importante. En un proyecto de ingeniería es fundamental. Yo me encontré una consultoría, un tipo re importante, y le hice esta pregunta, no tenía ni idea. ¿Ya? Querían hacer un proyecto, y ahí silencio total, empezó toda una discusión. O sea, cuando uno hace un proyecto de ingeniería tiene ahí claro la condición de éxito o fracaso del proyecto. ¿Ya? Y mientras mejor definido la tenga, mientras más clara y definida, mejor. ¿Ya? Listo. Segunda, hay una serie de requerimientos del proyecto de que listarlos. Hay restricciones. Realmente no hay un computador muy básico para trabajar, o hay un supercomputador para trabajar, o hay una serie de restricciones. ¿Ya? El tercer punto es tomar los mismos objetivos de arriba, pero plantearlos en términos técnicos, del curso. ¿Ya? Ustedes ya pasaron por este curso, entonces ya saben, oye, el objetivo es construir un modelo predictivo, ¿ya?, que me permita que tenga un desempeño tanto, ¿cierto? Y bla, 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 términos técnicos. ¿Ya? Y después definir el plan del proyecto. Esto no es tan importante en el curso, porque obviamente el curso dura muy poco. En el proyecto real uno tendría que tener un plan bonito, con una carta gama. Pero en el curso, básicamente, esto no es tan importante. ¿Ya? Veamos, ahora voy a abrir este, identificar objetivos del negocio. Voy a abrirlo. Lo primero que uno hace es, según el CRISDM, está ahí listado en el documento, tiene la primera tarea es recopilar antecedentes. ¿Ya? Todo lo que me sirva para entender que sea relevante, para entender el problema que estoy. Por ejemplo, el proyecto que les voy a mostrar es el siguiente. El cliente final es un banco, ¿cierto?, que implementa campañas de venta para un producto financiero PEP. El PEP es una especie de APB. ¿Ya? Y entonces la gracia de eso que al momento de depositar esa plata en la cuenta de ahorro, a mí no me cuentan impuestos. ¿No pago impuestos? Yo los pago cuando saco la plata de la cuenta de ahorro. Entonces generalmente cuando una persona está jubilada, ¿no es cierto?, y necesita la plata, va a tener, su ingreso va a ser mucho más bajo y va a pagar mucho menos impuestos. ¿Me explican? Entonces el hecho de que yo pago impuestos a sacar la plata es un incentivo para ahorrar, para guardarla y tenerla cuando yo esté ganando una plata, no tenga pagar. Esa es la regla. Listo, entonces el banco tiene un problema. El banco todos los meses le llegan 150 clientes nuevos, todos los meses, ¿ya? Y tiene un ejecutivo, ¿ya? Y el ejecutivo tiene que decidir qué clientes nuevos visitar. ¿Ya? El ejecutivo es el problema. Este es un problema de laboratorio bien sencillo. Entonces el ejecutivo, mira, dice, el ejecutivo tiene tiempo limitado, por lo tanto, el costo de cada contacto, cada visita del ejecutivo, esto es 1, ¿no es cierto? El beneficio de cada venta del producto es 3, para el banco, el valor presente, es un beneficio, una comisión, algo, es 3, ¿ya?
y tiene un presupuesto de 45. O sea, quiere decir que el ejecutivo puede visitar hasta 45 clientes todos los meses. ¿Me explica? Entonces, en cuento corto, hay 150 clientes nuevos todos los meses y el ejecutivo tiene que elegir cuáles son los 45 que tengo que visitar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué le recomendarían a ustedes? Usa un modelo predictivo. Bien. Antecedentes del problema. Objetivo. ¿No es cierto? Diseñar una campaña de contacto efectiva para el producto web. ¿Ya? Determinar el mejor target de cliente al cual contactar bajo presupuesto limitado. O sea, todos los meses el objetivo es determinar el mejor target de cliente. El criterio de éxito, el banco, uno dice, mira, aquí falta un antecedente que es importante, que está explicado acá. Originalmente el banco elige los clientes al azar, el ejecutivo elige los clientes al azar. ¿Ya? De los 150 clientes nuevos, elige de forma azarosa qué cliente va a contactar. ¿Ya? No, al azar. Y elige contacta 45. Por lo tanto, ¿cuál es el criterio de éxito? La campaña debe aumentar significativamente la rentabilidad de las campañas actuales sobre el banco. Entonces, si usamos el modelo predictivo para seleccionar a los clientes, esto tengo un logro, una ganancia de rentabilidad. ¿Ya? ¿Les queda claro o no? Sí. Oye, mientras más simple sea tu proyecto, mejor no. Que lo explique lo más claro posible, claridad. Lo más claro, o sea, vaya para... Ahora, escribamos los objetivos técnicos. Los objetivos técnicos. Los mismos objetivos anteriores, pero ahora puesto en términos técnicos. Oye, hace que no técnico. Sí. Seríamos aquí, claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo técnico? Construir un modelo predictivo en una base de datos histórica que permita estimar la probabilidad de respuesta para el producto web. ¿Ya? Utilizar el modelo predictivo para seleccionar un target de clientes con una rentabilidad superior a la campaña por azar, surgiendo para el presupuesto web. ¿Ya? Acá están los mismos objetivos de arriba, pero planteados ya en términos bien técnicos. ¿Ya? Aquí ya hablo de una base de datos histórica, modelo predictivo, desempeño del modelo predictivo. ¿Ya? Bien. Entonces, yo lo que tengo que hacer es construir este modelo, más o menos, una idea conceptual. Mira, mi modelo va a tener variables demográficas, ¿cierto? Variables demográficas. Por ejemplo, la edad, ¿ya? El sexo, la región donde vive la persona, el ingreso, si está casado o no, el número de hijos, si tiene o no tiene auto, si tiene cuenta corriente, si tiene cuenta de ahorro, perdón, de cuenta corriente y tiene hipoteca. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener un cliente y va a ser mi cliente una instancia de la variable, lo voy a pasar sobre mi modelo predictivo. Lo paso sobre el modelo predictivo y voy a obtener una probabilidad de respuesta. Ese modelo predictivo. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, el ejecutivo, o sea, el banco le va a aplicar el modelo predictivo a todos los clientes nuevos de un mes, ¿cierto? Se lo va a aplicar. ¿Y qué es lo que va a obtener? Va a obtener una base de datos de los clientes nuevos más la probabilidad de respuesta y con un modelo predictivo. ¿Bien? Después, si yo tengo una base de datos de clientes nuevos con la probabilidad de respuesta, ¿cierto? Y tengo el beneficio y el costo asociado a cada contacto, ¿cierto? ¿Ya? Yo puedo estimar el beneficio esperado de cada cliente nuevo. Fíjense, aquí va a ser de probabilidades de respuesta a beneficio esperado. ¿Cierto? A ver, ¿cuál sería el beneficio esperado aquí? ¿Cierto? La probabilidad de que compre el producto por el costo del producto. Mira, aquí verá el beneficio de un cliente X. ¿Cierto? El beneficio de un cliente va a tener dos posibilidades. ¿Cierto? Va a ser igual a menos 1, ¿cierto? Si no responde. Y 2. Si responde. ¿Ya? Entonces el valor esperado de este beneficio. Esa variable, ¿cuánto va a ser? Si se define P como una probabilidad de que acepte, sería P por 2. El valor esperado de P de X va a ser igual a la probabilidad de aceptación por lo que gana. En nuestro modelo decimos P igual a yes. P igual a yes, dado de X, ¿cierto? Multiplicado por cuánto? Por 2. Por 2, ¿cierto? Menos la probabilidad de P igual a no, dado de X, ¿cierto? Por 1. ¿Sí?
Entonces, básicamente, si uno tiene esta probabilidad, uno podría calcular el beneficio esperado de cada cliente, porque tiene una probabilidad de respuesta del cliente, ¿no es cierto? Entonces, finalmente, el modelo me da probabilidades que yo puedo tener beneficios esperados. ¿Sí? Bien. A ver, ¿de qué depende el beneficio esperado de un cliente? Depende estrictamente de la probabilidad de respuesta. Porque esto es constante para todos los clientes. El 2 y el 1 es constante para todos los clientes. Esto acá es 1 menos la probabilidad de respuesta. Entonces, el beneficio esperado de un cliente es en función de la probabilidad de respuesta. ¿Sí? Súper fácil saberlo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los clientes que tienen el mayor beneficio esperado o que tienen la mayor probabilidad de respuesta? Uno podría hacer un ranking de los clientes de mayor probabilidad de respuesta a menor probabilidad de respuesta, seleccionar los 45 mejores y son los 45 que van a tener el mayor beneficio esperado. ¿Sí? Oye, podría pasar que esto no es una constante para todos los clientes. A lo mejor si yo contacto a un cliente X1, en otro escenario, una acción más compleja de este problema, uno contacta al cliente X1, el cliente X1 va a pedir un PEP, va a depositar más LT, va a tener un mayor, ¿cierto?, beneficio de asociar al cliente. El costo de contacto va a ser el mismo, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso el problema es un poquito más complicado. Y finalmente, yo tengo un presupuesto y ahora, una vez que tengo los clientes con el beneficio esperado de cada cliente, se fijan, no sé mi modelo predictivo, tengo cada cliente con su beneficio esperado, ¿cierto? Y tengo una restricción presupuestaria, selecciono el target, que son los clientes nuevos con mayor beneficio esperado sujeto a la restricción presupuestaria. Y eso, por lo que les expliqué recién, equivale a seleccionar los 45 mejores clientes, con mayor probabilidad. ¿Ya? Pero, profe, ¿va a llevar a 45? ¿Perdón? ¿Va a llevar a 45? ¿No? Claro, porque tengo 45, mi presupuesto de la campaña es 45. Sí, pero eso es una probabilidad que sí. ¿No deberían meter como más gente para que haya certeza que van a ser que sí 45 personas? No, porque el gasto de contactar a cada cliente es $1. ¿Sí? Yo tengo 45 pesos. Por lo tanto, ¿cuántos clientes puedo contactar? 45 pesos. Bien, entonces a ver, es muy simple. Yo puedo decir que la rentabilidad de mi campaña, ¿cuánto será la rentabilidad? Va a ser mi tasa de respuesta. Yo la podría medir todos los meses, la rentabilidad de campaña, ¿cierto? De los 45 que contacté, yo mido una tasa de respuesta, la multiplico por 45 por 2, menos la tasa de rechazo por 45. ¿Cierto? Esa va a ser la rentabilidad de mi campaña mes a mes. ¿Sí o no? ¿Ah? Muy simple. Bien, bueno, ¿no? O sea, mes a mes yo voy a ir ante el gerente comercial y digo, la rentabilidad de tu campaña con mi modelo va a ser esta. ¿Bien? Simple. Y el criterio de éxito es que el beneficio de la campaña de diseñar sea mayor de 17. ¿Por qué? Porque las campañas del banco, históricamente, durante los últimos 10 meses, tuvieron una rentabilidad de 17. Porque el banco seleccionaba de los 150 clientes, seleccionaba 45 al azar. No necesariamente los con mayor probabilidad de respuesta, fijan al azar. Por lo tanto, tenía una tasa de respuesta de 0,46. O sea, un 46% respondía. Sí. ¿Ya? Por tanto, el beneficio del banco en los últimos 10 meses, como promedio, ¿no es cierto?, era de 17. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el criterio de éxito de mi proyecto? Es mayor que 17. Es mayor que 17. ¿Ya? Esto es lo que yo quiero que hagan ustedes. Oye, esto es lo que quiero que hagan. Ustedes están usando un modelo predictivo, pero al final estamos usando ese modelo predictivo para tomar una decisión, ¿cierto? ¿Qué clientes contactar? En el contexto de un problema de negocio. ¿Ya? Y hay un criterio concreto para decir cuándo va a ser exitoso mi proyecto de usar ese modelo predictivo. Entonces, el criterio se puede compararlo a cómo se hacen las cosas ahora. Generalmente. En la mayoría de los casos es un criterio. O sea, compararlo. Fíjense, ¿por qué es un buen criterio? Porque mi modelo predictivo no tiene que ser un super modelo predictivo, no tiene que decir demasiado bien, basta con que le gane al azar. En este caso, fíjense lo que le estoy pidiendo a mi modelo es que le gane económicamente un modelo que funciona al azar. O sea, en vez de ir a los sellos, yo voy a usar un modelo. Y si le gana, entonces no voy a hacer. Y la clase que dice que él va a responder o no, ya está en los datos. Exacto. Bueno, que aquí en el tema entendimiento de los datos. ¿Listo? ¿Quedó claro el problema?
¿Sí? ¿Quedó claro? Ya. Bien. Fase 2, entendimiento del dato. Yo acá para hacer esto tengo que construir un modelo predictivo, tengo que construir, sacar los datos, por lo tanto necesito datos. Si no tengo datos, fíjense que si yo no tengo datos, yo puedo volver atrás y redefinir un problema de negocio, siempre que hay un loop. Yo defino un problema de negocio, oye, me doy cuenta que no tengo datos, bueno, entonces redefine tu problema de negocio. Si no hay datos, en particular, si no tengo ningún tipo de datos, no es un problema de data mining, de inteligencia de negocio. Aquí la hipótesis fundamental de el problema de solución aquí es que no tiene datos para construir modelos. Bien, entonces ahora voy a decir, bueno, mi objetivo es construir un muy buen modelo predictivo, ¿no es cierto? ¿Qué datos tengo para hacer esto? Entonces uno tiene que primero recolectar datos iniciales, describir los datos, explorar los datos y revisar la calidad de los datos. Entonces uno dice, miren, el banco, ¿no es cierto? El banco lleva 10 años haciendo campañas de venta para el producto B. Perdón, 10 meses. Perdón, 10 meses. ¿Sí? Y en cada mes, la ejecutiva va y contacta 45 clientes al azar. ¿Sí? Y tiene la respuesta. Ella la registraba la respuesta. Este de acá me dijo que no, este que sí, este que no. Entonces tengo por eso 50 datos de entrenamiento potenciales para construir un modelo de predicción. Cada dato, como decías tú, va a tener registrada la respuesta. O sea, la ejecutiva fue, visitó el tipo, le mostró el producto, oye, no me interesa, ya. Perdió un peso. Ya. Después la ejecutiva fue otra vez, visitó el cliente, me interesa, ganó 2 pesos más. 2 unidades de no sé qué. ¿Bien? Y al final, de hacer eso 10 meses, voy a tener por 150 datos. La pregunta, uno dice, bueno, estos son los datos que tengo, los describo. Entonces digo, mira, describo los datos. Es tan simple como decir, oye, se cuenta con una base de datos por estos clientes ya contactados con su respuesta. Esto equivale a 10 meses de campañas históricas. ¿Sí? 45 clientes contactados por cada mes. ¿Bien? Entonces uno aquí escribe los datos. Oye, fíjense los datos. Los datos, mira, cada dato de mi base de datos tiene 2 variables demográficas. Tiene la edad, el sexo, la región, el inglés, ¿no es cierto? Y uno empieza a analizar con acá. Y el producto PEP, esta es la variable, una variable nominal, que si eso no, ¿cierto? Y versus todos los datos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos, y aplicamos los datos de internet por otro lado, nosotros tenemos que igual necesitar un modelo de negocio, ¿no? Claro. O sea, lo que yo quiero, si ustedes sacan los datos de internet, yo creo que se une un problema de negocio. Mira, acá hay un problema. ¿Cómo? Lo digo que estamos haciendo. Y cuando hacemos la comparación de, no sé, la condición de éxito, la condición de... Tienes que simular. Yo voy a explicar acá se dan cuenta cómo la vamos a medir. Voy a ir un ejemplo real. Si después le voy a pasar los datos. Real. No es. Bien. Entonces uno dice, miren, tenemos ¿cuántos datos? 450 datos para entrenar mi modelo. Cada dato, ¿no es cierto? Tiene estas variables, son variables que yo llamo de sociodemográficas, ¿cierto? Bueno, ahora uno antes cuando comienza a hacer este proyecto, uno tiene una hipótesis, ¿no es cierto? Una hipótesis de que estas variables básicamente discriminan la variable que quiero predecir, esa es la hipótesis básica, ¿cierto? Pero uno dice, bueno, acá hay la parte de ingeniería y de conocimiento del negocio. Mire, fíjense, si esta variable, esta es un producto de ahorro, ¿no es cierto? Por lo tanto dice, bueno, la gente que tiene más ingresos, siempre el ingreso, el income, la gente que tiene más ingresos tiende a ahorrar más. Las personas que tienen ingresos bajos no pueden ahorrar. La gente que tiene más ingresos tiende a ahorrar más. O sea, una primera variable que debería determinar el interés de los clientes por el producto es el ingreso. Una segunda variable son los gastos que tiene la persona. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene muchos hijos, ¿cierto? Sí, Una persona que tiene muchos hijos, ¿cierto? Tiene muchos más gastos. Los gastos proporcionales a los hijos. Claramente. ¿No es cierto? Entonces, tal vez una combinación entre el ingreso y el número de hijos le puede ayudar a discriminar el interés por el producto. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Es una hipótesis que uno podría hacer. ¿Ya? Y después hay otra hipótesis. Fíjense, ahora hay otros productos de ahorro que tiene el banco. Por ejemplo, el producto saving account, en el fondo la cuenta es una cuenta de ahorro. Y mortgage es una hipoteca, un crédito hipotecario.
Una persona que tiene un crédito hipotecario está ahorrando. Está ahorrando 2 meses. ¿Ya? Por lo tanto, este producto compite. Por lo tanto, uno podría decir que las personas que tienen estos productos deberían tener menos probabilidad de querer el producto menos. Al final, la combinación de variables es interesante para calcular el modelo. Hay una buscar preguntas. Yo una más de la materia, si yo sigo agregando atributos, ¿es mejor el modelo? No necesariamente. No necesariamente, porque queda sobre resultado. Sí, lo que hace. O sea, el modelo hay que probarlo. Hay que probarlo, a lo mejor un modelo más atributos, mejor, peor que uno con menor. Hay que hacer la prueba de estimación del error, con datos. ¿Sí? Representando todo, vamos a tener que hacer así como a simple vista decir, a nosotros nos parece que tal esta variable. Claro, lo que pasa, mire, fíjense, muy buena tu pregunta. Es muy buena, ¿por qué? Porque cuando uno tiene un problema de negocio, oye, me encantaría hacer un modelo predictivo, bla, bla, para solucionar este problema. Pero después uno llega a los datos, oye, ¿qué datos tengo? O sea, que no tengo variables para predecir. O sea, aquí uno se da la vuelta y vuelve para atrás y dice, bueno, en realidad voy a poner expectativas un poquito más. Como tengo muy malas variables, no tengo una expectativa del criterio de éxito del proyecto objetivo un poquito más malo. Aquí hay un loop que deberían hacer ustedes. Cuando uno entiende los datos, se da cuenta que a lo mejor no tiene variables para predecir. Entonces tiene que referir su error. ¿Bien? Por ahí ahora. Y el informe nosotros tenemos que esos loops con los que nosotros pasamos, por ejemplo, si yo definiera tomar una posibilidad de datos y quiero definir este problema y después me doy cuenta que no tengo datos, tengo que esa experiencia tenemos que sería interesante, pero se pondría demasiado complicado. También me gustaría que documentaran un poco el loop, pero entregaran el proceso final. Pero sí pusieran inicialmente el objetivo fue más ambicioso, pero en el primer loop, en la primera iteración del entendimiento de datos, nos dimos cuenta que las variables no eran tan buenas. No ponen ahí como comentario, pero si no nos complicaríamos demasiado, sería como muchos capítulos, sería. Si encontramos que hay atributos que no son importantes para definir los etapas, ¿no? Claro, o sea, sí, pero eso te da cuenta en la etapa de relación de datos aquí. Ojo, cuando no quieres sacar atributos porque las combinaciones de atributos a veces hay una. Entonces, cuando tú le tienes atributo, lo estás analizando solo. La gracia de los modelos que combinan atributos. A lo mejor ese atributo era malo solo, pero a lo mejor influía en una rama de datos. Pero al final, yo separaba, llegaba por acá y al final me servía el atributo. Que aparentemente, eso no es siempre conviene tener mucho cuidado con eliminar. Lo que sí uno puede eliminar son atributos redundantes, atributos que están correlacionados. Tú tenés dos atributos que son completamente correlacionados, cuando aumenta uno, aumenta otro, exactamente igual. ¿Ya? Es un atributo que da la misma información que otro. Claro. Y otro tipo de atributos que uno elimina son atributos que no te aportan información. Por ejemplo, un ID. Un ID de los datos no me aporta información para la salida. Si yo tengo un atributo que tiene un valor distinto para cada dato, ¿ya? Ese atributo es un atributo que no me aporta información. Voy a tener unos filtros para eliminar esos atributos. ¿Ya? No me aporta información. Cada valor distinto para cada dato, cualquier separador que haga con eso me queda un tremendo modelo. Sobreajustado. Bien. Entonces, ¿estamos en qué etapa? Estamos en entendimiento de datos. Recolecto datos iniciales. Acá, en este ejemplo, recolecté 450 datos. Oye, describo los datos y acá viene la gran pregunta. Tiene una pregunta crítica. Fíjense acá, revisar la calidad de los datos. ¿Ya? Acá, esto es lo más importante de todo. Es decir, estos datos que yo tengo son representativos para el modelo que quiero construir. O sea, la gran pregunta tiene que hacerse usted. ¿Me entienden, no? Yo quiero construir un modelo predictivo que va a usar el marco todos los meses. Yo tengo 450 datos. ¿Son representativos para construir ese modelo predictivo? ¿Sí o no? Okay. Pero en este ejemplo, ¿qué es lo que diría usted? el banco, no sé, el cambio de ubicación o cambio de la cartera de clientes. Bueno, hay cosas así como esa. Uno analiza, uno puede decir, mira, la cartera de clientes si es la misma de todos los meses, en el perfil de los clientes, uno podría validar ese puesto. Cómo va cambiando a lo mejor la demografía de los clientes va cambiando, la edad. Bien, muy buen punto. Se me podría un cambio en la certificación de la certificación puede incluir una variable, pero cambiando.
Pero una segunda, segundo análisis, segunda derivada. ¿Son representativos los datos? Depende de la cantidad que es frecuente del banco también. Depende de la cantidad que es frecuente del banco. Porque, por ejemplo, tenga un flujo de por ejemplo, ya 1000 personas al día y que van cambiando y en una semana pasaron, por ejemplo, 2500 personas diferentes. Entonces puede ser los 50 clientes no sean representativos de la cantidad de gente que en verdad tiene el banco. Buen punto. A ver, lo que dices tú, esencialmente aquí lo que pasa es que esto es un análisis de ingeniería que uno tiene que hacer. Uno tiene que decir, tengo estos 450 datos, y yo, estos 450 datos son una muestra, de los datos que yo voy a aplicar, a los cuales yo voy a aplicar modelo en el futuro. Y tengo que hacer la pregunta si esa muestra es representativa o no. ¿Entiendo, no? El mismo problema tiene un estadístico. Entonces, aquí hay tema importante. Por ejemplo, el banco en las campañas anteriores fue por azar. Fue por azar. Por lo tanto, uno podría suponer, ahora, si el ejecutivo no eligiera por azar, eligiera siempre a los hombres, ya no sería una muestra representativa de los clientes futuros. Pero como eligió por azar el ejecutivo, uno puede decir, bueno, si eligió por azar, quiere decir que es una muestra aleatoria más o menos del futuro. Si el pasado se comporta igual, la demografía del pasado en la misma que el futuro, ¿no? Bueno, entonces uno acá hay un análisis de ingeniería que tienen que hacer ustedes. La pregunta es representativa de los datos, hay que mirar los datos que uno tiene, los datos realmente, hay que mirarlos como una muestra de los datos sobre los cuales uno aplica el modelo y analizar si esa muestra, o qué supuesto, esa muestra es. Hay un tema aquí de especulación. Bien. Profesor, y en el caso de los 150 clientes que se van rellenando cada mes, son clientes nuevos. ¿Cómo no se trae el mismo micrófono? No sé, no entiendo esa wea. en ese sentido que al estar tratando con un poco menos del 30% de toda la... Sí, sí, ¿ven? Yo decía el club, es que está aquí reflejo en el club de Guato. Muy buena observación, pero si el ejecutivo, el supuesto que estamos usando, el ejecutivo elige al azar. Si el ejecutivo elige al azar, entonces los 150, los 450 que tenemos fueron elegidos al azar, de los 150, de los 1500 clientes de los clientes fueron elegidos al azar. Entonces es una muestra, un mocheo por azar. Pero los Mac son así. No necesariamente, que claro, en general la muestra es por azar. Cuando hay muchos datos, son representativos. Cuando hay menos datos, son muchos por azar, hay una probabilidad de no ser representativa. Entonces, una muy buena, uno podría chequear ese análisis, pero si la muestra que está sacando el ejecutivo está certificada, es por azar, o está sesgado por los que tienen ingresos altos. Entonces, ahí el análisis que uno podría hacer ¿cómo así para que se vaya se puede sacar? Cuando hay pregunta, pero matemáticamente ya es una forma ya completa. Una muestra representativa cuando está certificada. Es una forma de organizar. Uno podría checar la certificación. Bien. Bien, sigamos. Entonces aquí procedo a describir todos los datos. Ahora tengo que hacer una descripción, un informe de todos los datos. O sea, digo la edad, ¿cierto? Es una variable numérica que varía de 20 a 70, ¿cierto? El promedio es tanto, la creación estándar es tanto. Eso lo hace por automática web. Luego ustedes suben esos datos y automáticamente te saca toda la estadística de los datos. Eso puede ser bastante. ¿Se puede sacar estadísticas más elaboradas? Por ejemplo, puede ser promedio 5. Si alguien lo mete en un curso de estadística, no juega estadística súper fácil. Los tributos numéricos saca media y creación estándar. Pero los tributos categóricos saca estructural, frecuencia. Pero bueno, lo que tiene es si tiene gráfico. Uno podría poner gráfico, saber cómo distribuir en la variable. Bien, acá yo podría, visualizar sacar algunas conclusiones al tiro fuerte. Oye, esta variable me influye mucho, aparentemente. Bien. Preparación de los datos. Ya, acá yo saqué una muestra de los datos para analizar
analizar los datos, escribir los datos, y acá ya tengo para hacerlo. Acá yo ya voy a definir cuál es el conjunto final de datos que voy a usar para construir y probar mi modelo. Entonces ahora voy a decidir qué datos voy a usar. A lo mejor tengo más datos en el banco, por ahí hay más datos, y los podría sacar ahora. Tengo que limpiar datos, o sea, le aplico técnicas de limpieza de datos, podrían haber datos que les faltan valores. ¿Cierto? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Ah? ¿Qué se hace en estos casos? Mira, hay muchos temas, pero hay dos grandes medidas. Una, eliminar el dato. Si le faltan muchos valores, lo elimino. Si tengo suficientemente datos, es una buena medida, eliminarlo. Ahora, otra posibilidad es reemplazar los valores constantes con alguna estimación de ese valor. Por ejemplo, con el promedio. O con algún otro cliente que tenga atributos similares. También yo podría hacer una segmentación o encontrar hacer un otro modelo predictivo que me estime esos datos. O sea, por ejemplo, encontrar los 10 clientes más parecidos a ese y ponerle el promedio de esos 10 clientes. ¿Ya? Pero la gran técnica es cuando elimino el dato, el reemplazo por el promedio. Ahora, si la variable es categórica, ¿cuál es el equivalente del promedio? La moda, la más frecuente. ¿Ya? Reemplazo por el promedio con la moda. ¿Ya? Elimino el dato o hago una técnica más sofisticada como es estimar usando mucho modelo predictivo. Bueno, voy a pasar aquí modelación. Y aquí viene la parte como más interesante de todo el cuento. Acá yo me meto a Weka. En realidad acá ya estuve en Weka, preparación de datos. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que hago? ¿Sabes cómo estamos de tiempo? Les voy a dar 5 minutos para que pasen el proyecto. 5 minutos. Construyo mi modelo, saco el modelo, lo construyo, lo analizo, eso lo pruebo, uso fold-out, aquí, oye, extraigo el modelo, uso validación cruzada y le saco la promedio. ¿No es cierto? Y después lo evalúo. Oye, mi campaña inteligente tuvo el 86% de la respuesta, mi campaña basada 46%. Por lo tanto, la rentabilidad de campañas inteligentes son los modelos predictivos por 72 al azar prediciendo. ¿Cumplí o no el objetivo inicial? Sí, cumplí. Entonces, etapa de evaluación, digo, evalúo los resultados y decir, oye, tuve una buena capacidad predictiva, los resultados se dispersaron respecto a la rentabilidad, se decide implantar el modelo. Y después, ¿no voy a implantar el modelo? No, ¿cierto? Una posibilidad, aplicar el modelo a una base de datos clientes nueva de unos meses, otra posibilidad, hacer una aplicación de scoring. Sí. Bueno. Bien, ¿ejemplo más?